que en la celebración de los solsticios se traten temas alusivos. Dado que en nuestro Oriente se practican solo los ritos de Yor y el llamado escocés antiguo y aceptado, generalmente se hace referencia a los planes bíblicos, identificando al evangelista con el rito de Yor y al bautista con el rito escocés, haciendo coincidir la celebración masónica con el santoral de la Iglesia. Menos común en lo referente es la referencia a Jano, rey legendario de Lacio, que favorecido por Saturno veía el pasado y el porvenir, por lo cual solía representársele mediante una cabeza con dos rostros que miraban en dirección opuesta. Creo, sin embargo, que tal vez este último es el que mejor expresaría los fundamentos de ambos ritos, tema sobre el que he meditado profundamente y que vengo ahora a exponer ante vosotros. Creo conveniente empezar afirmando que no es mi intención establecer la superioridad de un rito sobre otro, sino llamar la atención sobre las diferencias que van más allá de los colores que los distinguen. Los principios en que se basan son más esotéricos. La comprensión de esto permitirá que nuestro trabajo masónico sea más productivo y benéfico. La masonería es un organismo viviente. Como tal, tiene una contraparte astral y un espíritu que la vivifica, y que sirven de guía e inspiración para que nuestros trabajos, siendo colectivos, redunden en beneficio de todos los miembros de la logia, pero simultáneamente, en la medida del aporte de cada uno, se obtendrá un mayor beneficio individual, cumpliéndose así el principio hermético de correspondencia. Los diferentes ritos que conocemos, algunos de los cuales han devenido obsoletos, fueron creados en su oportunidad para servir de guía a la humanidad en sus diferentes estados evolutivos. Todos ellos persiguiendo el mismo fin, se han valido de los mismos símbolos, cuyas interpretaciones tienen que ser necesariamente distintas, puesto que guardan relación con los fundamentos propios de cada cual, y estos fueron magistralmente concebidos para expresar de diferentes maneras las leyes eternas del universo, el origen de la humanidad y su destino final. Casi todas las religiones narran, aunque de distintas maneras, mediante mitos y leyendas, los procesos de involución como origen del hombre y el necesario de evolución como destino final. Nuestro volumen de la ley sagrada, la Biblia, nos entrega estas enseñanzas mediante el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es en el Génesis donde se relata propiamente el proceso de involución, es decir, la materialización del espíritu, proceso que se llevó a cabo en forma lenta y paulatina, partiendo de la materia más tosca, se fue imbuyendo al ser humano en materia cada vez más sutil, hasta hacerla apta para ser habitada por el Espíritu Divino. A este proceso tuvo que seguir necesariamente un periodo de reposo o adaptación del espíritu al nuevo medio, antes de emprender el camino de retorno, es decir, de evolución, que consiste por el contrario en la espiritualización de la materia. Es importante no confundir espiritualización de la materia con desmaterialización, hecho que se produce parcialmente en cada muerte física, circunstancia en que nos desprendemos de la materia más burda que conocemos como cuerpo físico y vital o doble etérico. Este proceso de evolución es también necesariamente lento y por etapas, dado que el espíritu tiene que trabajar desde dentro, limitado por la materia física del encierro. Este proceso no podría lograrse sin los ciclos sucesivos de reencarnación y muerte, pues es en los periodos que llamamos muerte donde el espíritu revive realmente, se identifica con la divinidad de donde procede y cobra nuevas energías para continuar con su tarea evolutiva. Completada la involución, una vez roto el vínculo con los planos superiores, el hombre se sintió solo y empezó a buscar instintivamente protección en lo sobrenatural, lo que dio comienzo a la adoración a los astros, al fuego y a ciertos animales a los que atribuían poderes divinos, dándose así inicio a las religiones. Para guiar a esta humanidad errante y desamparada, se hizo necesario que ciertos espíritus superiores encarnaran para ir preparándola a fin de poder señalarle el camino de su evolución. Fue así que en determinadas épocas hicieron su aparición aquellos seres que la Biblia nos presenta como profetas, quienes mantenían sus vínculos con los planos divinos de donde recibían inspiración e instrucciones que luego eran transmitidas a quienes estaban a su cargo y protección. Algunos de estos seres superiores, conocidos en las escuelas esotéricas como los grandes iniciados, aparecieron también en distintos lugares, cada uno con una misión específica de acuerdo a la época. Tenemos así noticia de Rama, Krishna, Hermes,
Moisés, Zoroastro, Buda y Jesús, que fue el último conocido. Bajo la protección y guía de estos maestros es que la humanidad comenzó a agruparse y organizarse, formando primero la familia, luego las tribus y clanes para convertirse posteriormente en naciones. Naturalmente, estas agrupaciones se hicieron en función de su afinidad o grupos étnicos. Grupos étnicos heterogéneos que por sus propias características hubieron de recibir forzosamente la instrucción de manera distinta, acorde a su idiosincrasia, y era natural que evolucionaran también en forma diferente. Esta es la razón de las diversas escuelas iniciáticas que a su vez dieron origen a las distintas religiones. Las guerras, por una parte, con las invasiones que originaban, y el avance de la civilización, acortaron las distancias. Aumentó el intercambio de culturas, trayendo como consecuencia un mayor conocimiento de las religiones y de las diferentes corrientes filosóficas, herederas y propagadoras de los principios de evolución. La misión de las religiones es preparar al vulgo, a la gran masa, encauzándolo en disciplinas que, originando un misticismo positivo, permitirán en un momento dado su evolución. Es indudable que dentro de esta multitud tendrían que sobresalir algunos seres que, al hacerse merecedores de mayor instrucción, terminarían convirtiéndose en guías y maestros. Para esta élite se crearon las escuelas iniciáticas, cada una de ellas dirigidas a determinados grupos humanos que por afinidad, grado de evolución y carácter pudieran adaptarse más fácilmente a sus principios, asimilando mejor sus enseñanzas. Algunos de los más conocidos en el mundo occidental son el gnosticismo, el martinismo, la Rosacruz y la masonería. Ante una humanidad siempre progresiva, en proceso de evolución, es natural que tuvieran que aparecer periódicamente nuevas escuelas o nuevos ritos dentro de las mismas. Pero estos ritos forzosamente deberían tener fundamentos muy sólidos y representar en sus liturgias y ceremonias los principios de involución y evolución. Mientras esto ocurría, es decir, se adaptaban los ritos a la nueva etapa evolutiva de la humanidad, es lógico que en un momento determinado de la historia proliferaran determinados ritos con símbolos parecidos. Tal es el caso de la masonería, donde conocemos los de York, escocés antiguo y aceptado, francés moderno, y otros que lamentablemente han originado confusión entre quienes solo se han ocupado del aspecto histórico, sin profundizar en sus fundamentos. Hecho que permitiría establecer que en la masonería actual existen dos grandes escuelas, una cuyas bases se encuentran en el Antiguo Testamento, como el rito de York, y otro con fundamentos en el Nuevo Testamento, como el escocés antiguo y aceptado. Si bien existen diferencias notables entre ambos ritos, tales como la distribución del templo, ahora cuadrangular en el York y triangular en el escocés, liturgias y ceremonias diferentes, oficiales que cumpliendo funciones similares reciben en uno el nombre de diáconos y portan vara, y el de expertos en el otro y portan espada, por mencionar solo algunas, además de los llamados límites o lágrimas de la masonería, tienen entre sí otros principios que son comunes a todas las escuelas iniciáticas. Tales los principios herméticos del mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, causalidad y generación, los 7 planos en que evoluciona el hombre, la existencia de una memoria de la naturaleza o registro akáshico, y el concepto universo macrocosmo, hombre microcosmo. Su trascendencia y efectividad dependen de la observancia que se haga de los mismos. Rito de York, Yahvé Dios, corresponde a la primera evolución del hombre. Sus fundamentos están en el Antiguo Testamento. Trabaja sobre los cuerpos físico, vital, astral y mental inferior, representado por el ara cuadrada. Es la razón por la cual no cuenta con grados filosóficos. Reconoce la dependencia del hombre con la divinidad. Su evolución, salvación, depende de la ayuda divina, pero necesita un intermediario para lograrla. Siendo un rito basado en los albores de la humanidad, cuando la vida del hombre tenía en vital importancia los fenómenos y las leyes de la naturaleza, es lógico que la ubicación de sus dignidades en el templo guarde relación con la salida del sol, oriente, el momento de su mayor fuerza productiva, mediodía, y el retiro al descanso, puesta del sol, occidente, para la regeneración. Dependiendo de un intermediario, un pastor o guía, la vara o callado es el símbolo natural por excelencia. Creo poder asumir que en el rito de York, el venerable maestro representa a Yahvé Jehová,
el primer vigilante a Moisés y el segundo vigilante a Aarón. En Éxodo 3 y 4, Moisés recibe de Yahvé la misión de liberar al pueblo de Israel de los egipcios. En Éxodo 7 le dice Yahvé: mira, te he puesto como Dios para el faraón, y Aarón tu hermano será tu profeta. Tú le dirás lo que yo te diga a ti, y Aarón tu hermano se lo dirá al faraón. Moisés recibe de Yahvé Dios las leyes que irá dictando al pueblo de Israel. Las referidas al holocausto explican perfectamente el saludo cuando dice: pondrás tu mano sobre la cabeza de la víctima y será aceptada para expiación suya. La imposición de las manos sobre la cabeza de la víctima significaba la transmisión a ella de la personalidad del oferente, haciéndola morir en sustitución de quien la ofrecía. El rito escocés antiguo es el Padre, Dios soy. Sus fundamentos están en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Induce al hombre a encontrar en sí mismo el camino de la evolución por el esfuerzo individual. Reconoce la identidad hombre-Dios, es decir, nuestra esencia divina. Su área triangular representa el trabajo sobre la tríada superior, la ubicación del venerable maestro en el oriente y de los vigilantes en el noroccidente el primer vigilante y en el suroccidente el segundo, formando un triángulo equilátero, representan los tres atributos de la divinidad. El trabajo del maestro sobre la tríada superior permite sentar las bases para continuar el camino de la evolución en los grados filosóficos, es decir, el trabajo en los planos divinos. Siendo que este rito establece el progreso y la evolución por el esfuerzo individual, es natural que sea la espada el símbolo característico que deben portar todos los hermanos. He querido presentar aquí, aunque en forma muy general, la esencia de cada rito. Un estudio e interpretación de su simbolismo merece indudablemente una especial atención que en esta particular circunstancia no podemos dedicar por carecer del tiempo necesario. Creo, sin embargo, que a manera de ilustración y en respaldo de la tesis planteada, merece la pena destacar algunos de los aspectos más saltantes que caracterizan a cada rito y tratar de interpretar su simbolismo, estableciendo un paralelo entre ellos para mejor comprensión. Quedaría pues pendiente el esclarecimiento e interpretación de los otros aspectos no contemplados. Creo que es importante reiterar, sin embargo, que respecto al simbolismo, todas las explicaciones son válidas, siendo naturalmente por lo general más exotéricas que esotéricas. Cuanto más nos acerquemos a este último aspecto, más cerca estaremos de la verdad. Saludo. La primera parte del saludo en el rito de Yor, como dije anteriormente, tiene su explicación en la ley sobre el holocausto. La colocación de las manos sobre la cabeza indica que se está ofreciendo al propio paternario inferior, parte animal en el hombre, en sacrificio. La mano con la palma hacia abajo indica la transmisión de las culpas a la ofrenda motivo del holocausto. Dado que en el rito escocés se trabaja sobre la tríada superior, esta primera parte del saludo no tiene pues razón de ser en este rito. Iniciación. Es condición indispensable en cualquier escuela iniciática que en su iniciación el candidato supere airoso las pruebas de los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Estas pruebas están claramente representadas en el rito escocés por la cámara de reflexiones y los tres viajes simbólicos del candidato. Los tres juramentos que se hacen en esta ceremonia tienen por objeto impactar en los cuerpos físico, emocional o astral, e intelectual o espiritual del candidato, cuerpos cuyo gobierno ejercen en la luz del venerable maestro y los vigilantes. En el rito de Yor encontramos, además de la cámara de reflexiones, un solo viaje, que más que prueba en sí se podría considerar de presentación para que la logia vea que el candidato cumple los requisitos para ser admitido a las pruebas. Es en la plancha de trazar, correspondiente a cada grado, donde encontraremos la explicación. En la plancha de trazar del primer grado encontramos una plomada suspendida en el aire, indicación que es el trabajo del aprendiz el que corresponde a la prueba de este elemento. El trabajo del compañero corresponde a la prueba del agua, simbolizado en esta plancha de trazar por la fuente junto a la espiga. Consecuentemente, el trabajo del maestro corresponde a la prueba del fuego, simbolizado en la plancha correspondiente por la quema del incienso para la purificación. Esto nos explica por qué en el rito de Yor existe una palabra de pase para el venerable maestro, lo que equivaldría así al segundo grado escocés, y la palabra para el paz venerable al tercer grado. Esta
esta misma circunstancia está explicando en la nominación la circunstancia de pase de un grado a otro. Por el contrario, un rito escocés, cuando el venerable maestro cumple su periodo, deja de serlo, se convierte por ello en ex venerable maestro. Marcha. Los tres pasos desiguales y progresivos en el rito de York tienen por objeto mostrar la distancia que separa al hermano de su sacerdote, Aarón, de su guía, Moisés, y de su Dios, Yahvé. En el rito escocés, los tres pasos iguales vienen a ser un reconocimiento de identidad con la divinidad. Cadena de unión. En ambos ritos, la eficacia de la cadena es la misma. El cruce de los brazos convierte a cada uno de los hermanos en una perfecta batería, cuya potencia se incrementa al unirse unos con otros hasta cerrar el círculo. La diferencia entre una y otra la determina el brazo que se coloca encima, que es el indicador de la dirección de los fluidos. En el rito de York, al girar en sentido contrario a las agujas del reloj, indica que busca apoyo en el pasado. Recordemos aquella frase tan común en el Antiguo Testamento: yo y el patriarca Abraham somos uno. Esto es un reconocimiento de su origen, es decir, de su involución. En el rito escocés, por el contrario, los fluidos giran en forma progresiva, como reconocimiento a la evolución con la cual se hayan comprometido. ¿Y por qué en un rito unos oficiales reciben el nombre de diáconos y en el otro de expertos? Creo que es fácilmente explicable. La diferencia en la ubicación de ciertos oficiales, lo que representan, así como la ausencia de hospitalario en el de York, creo que merecen especial atención. Creo que estaremos de acuerdo que en la naturaleza, todo proceso evolutivo requiere un previo repaso por los estadios anteriores. Esto, que es fácil de apreciar en los reinos vegetal y animal, cobra particular importancia en el reino humano, donde es notable la analogía que existe entre la formación del ser, desde la fecundación del óvulo hasta su nacimiento, con las enseñanzas que nos han legado los esclarecidos maestros sobre el inicio de la humanidad, pasando de la época hiperbórea hasta nuestros días. Analogía que encontramos también en la masonería, donde se puede apreciar en los altos grados escoceses, de grado en grado, una especie de repaso sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento. Poderoso maestro, soy consciente que la tesis que me he permitido plantear podría suscitar controversias. De ser así, me daré por satisfecho, pues ese ha sido precisamente mi objetivo: despertar conciencias, invitar al estudio, llamar a reflexión, haciendo uso de la principal cualidad que debe desarrollar y practicar todo iniciado, el discernimiento, verdadera clave de nuestra evolución. Cumplido, poderoso maestro.